Perfecto. Vamos a empezar este tiempo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos. También pido, por favor, oración por la vida de la esposa de mi hermano Carlos Sánchez. Está delicadita de salud. En estos momentos me contó el hermano Carlitos que su esposita pues está en la clínica. Así que, bueno, esperemos que no sea nada de gravedad y que cualquier cosa se pueda hacer. Nuestra hermana, la hermana Natasha se llama ella, pueda ser restaurada en su salud. Así que estemos orando por la vida de la esposa de nuestro hermano Carlito Sánchez. Bueno, buenas noches, mi hermano Leibert, mi hermana Flor Cedeño, Andresito, Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a esta clase, así que pongámoslo en manos de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por el privilegio, Señor, de poder conocerte, de poder seguirte, de poder servirte. Te pedimos que nos ayudes, nos guíes, que seas tú, Señor, glorificándote en medio de tu pueblo y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y aprendamos sea para gloria de tu nombre. Dirige tú, Señor, en esta clase. Guíanos y ayúdanos, Señor, a tener un corazón en rectitud delante de tus ojos. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados Amén. hermanos, vamos a dar inicio a la clase de esta noche de homilética. Y muy bien, ¿quién se desconectó? El hermano Ahí está. Ya, a ver, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Porque hoy vamos a tener que aprender, hoy vamos a estar aprendiendo algo sumamente importante y que les va a servir a ustedes muchísimo. PowerPoint. Aquí está PowerPoint. No, esto es hermenéutica. Homilética, PowerPoint. Aquí estamos. Listo. Ahora sí. Listos, mis amados hermanos, ya saben, Biblia, papel y lápiz. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y que sea el Señor mismo hablándonos en esta noche. Hoy vamos a tener una clase súper interesante porque el día de hoy, bueno, ya les voy a decir, ¿no? Homilética, clase número 3. El tema del día de hoy es el arte de la predicación expositiva. El arte de la predicación expositiva. Y nosotros con esto ya vamos a poder identificar cuando una prédica de verdad está siendo utilizada, si está siendo guiada por parte de Dios, el Espíritu Santo dirigiendo esa enseñanza para gloria de su nombre. Así que pongan muchísima atención. El objetivo principal de toda predicación debería de ser de toda predicación en toda iglesia, pero en este caso, aplicando este tipo de predicación, la predicación expositiva, es comprender y aplicar los principios de la predicación expositiva. O sea, cuando nosotros vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, la predicación no tiene que ser solamente dirigida a las emociones y sentimientos, como ya lo habíamos estudiado antes, porque la emoción y el sentimiento son cosas que son muy fluctuantes, muy cambiantes en cualquier área. Así que tenemos que estar claros en lo que estamos aprendiendo, viendo también de quién estamos aprendiendo, y ya como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a continuar. Definición. Definición y características de la predicación expositiva. Definición. La predicación expositiva es la forma de predicación que expone, explica y aplica de manera sistemática un pasaje específico de la Biblia. Esta forma de predicación se centra en el texto bíblico, permitiendo que el mensaje del sermón surja directamente de las escrituras. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando una predicación de verdad es una predicación bíblica? O sea, una predicación que sea, ¿cómo decirlo? Que sea clara y que de verdad vaya dirigida hacia el por el Espíritu Santo. Mi hermana Anita, que el Señor le bendiga. Muy buenas noches. ¿Cómo yo puedo darme cuenta cuando es la misma Biblia la que se explica así sola? No es necesario que yo, de alguna manera, que yo manipule el texto, sino que el texto por sí mismo me va a llevar al contexto, ya sea el contexto inmediato, y me va a llevar al contexto general de lo que trata el tema del que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dice en el segundo punto, es una forma de predicación que se centra en el texto bíblico. Va, siempre va a estar enfocada. Toda predicación tiene que tener dos características: que sea bibliocéntrica
y que sea cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de toda la enseñanza esté basado en la palabra de Dios y que siempre nos lleve a la conclusión de que Cristo es el único camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que no hay otro lado por el cual yo pueda llegar al, que pueda llegar a la presencia de Dios. Cuando mi Señor Jesucristo menciona en Juan capítulo 14, por favor, mi hermana Valeria, Juan capítulo 14, versículo, versículo 6, por favor. Ayúdenos con el texto. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me, solo hasta ahí, no, hasta el Sí, 6. solo el versículo 6. Muchísimas gracias. Fíjense bien en esto. Jesús pone un precedente. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y pone también la condición para poder llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice mi Señor Jesucristo. Es una condición clara. No podemos, cuando la Biblia nos dice que no hay otro camino al Padre, pues ya recordamos lo que vimos la semana pasada, ¿no? La Biblia no se equivoca, es inerrante, es infalible. No contiene errores, no contiene fallas. Si el único camino al Padre dice la Biblia que es Jesucristo, pues entonces es Jesucristo. No hay por otro lado por donde buscar, no es asistir a la iglesia lo que me lleva a la presencia de Dios, no es solamente tener la Biblia abierta en medio de la sala o al lado de la puerta puesta en una vitrina, no es simplemente tener mi religión, no es ser amigo del pastor. El único camino al Padre es mi Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos claro. Es por eso que necesitamos entender bien el texto, lo que dice la palabra de Dios, al momento de nosotros también compartirlo y explicarlo. Características de una predicación expositiva. Las características son primero, la fidelidad al texto. La interpretación y la aplicación del mensaje se derivan directamente del pasaje bíblico, sin imponer ideas ajenas al texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mi hermano Leibert, por favor, tenga la bondad. Segunda de Timoteo 2:15. Mateo 2:15. Ajá. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Fíjense bien en lo que dice aquí el apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, ¿no? Timoteo, bueno, se cree que él era un pastor considerado joven, en este caso se cree que tenía alrededor de unos 35 años, porque las personas que eran aún mucho más jóvenes de eso, por lo general no se les consideraba personas con autoridad en ese tiempo. Fíjense bien en esto, pero el consejo que le da Pablo a Timoteo radica en esto, y esto tenemos que tomarlo también a nivel personal. Dice, procura con diligencia presentarte no al pastor, no a la congregación, no a la gente, dice presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si bien es verdad que nosotros predicamos hacia la gente, tenemos que estar conscientes que la predicación que nosotros estamos dando, que es expuesta hacia las personas, hacia la congregación o hacia los oyentes, tiene que ser primero presentada ante Dios. Cuando nosotros hablamos de que debemos presentarnos como obreros, con diligencia, aprobados, obreros probos ante el Señor, cuando nosotros estamos hablando de esto, tenemos que estar conscientes de que aquí aplica nuestro testimonio de vida. Yo no puedo hablarle a la gente de algo que yo mismo no estoy dispuesto a cumplir.
el apóstol Pablo, y si ustedes se fijan bien, estas advertencias hacia Timoteo era porque él estaba ya como, ya era pastor de la iglesia donde él estaba, donde se ubicaba, en la ciudad donde él se encontraba. En ese momento, Pablo le está dando una guía para que él pueda dirigirse y pueda vivir en obediencia ante la congregación, pero primero que nada ante Dios. Más adelante, en el capítulo 3 dice, habla acerca de los hombres que van a presentarse, hombres que son deshonestos, que son amadores de sí mismos, avaros, ambiciosos y todas estas cosas, ¿no? También le dice a uno de los textos que nosotros más conocemos, en 1 Timoteo 3, 16 y 17, que lo vamos a estar viendo el día de hoy en algunas ocasiones, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo mismo. O sea, tienes que presentarte primero delante de Dios, aprobado. Las obras que tú puedas llegar a hacer son las que Dios ha preparado para que tú las hagas. Y cuando hablamos de hacer las cosas para Dios, tenemos que hacerlas con excelencia. No a medias tintas, no un día sí y otro día no, no fluctuando en nuestra fe, sino convencidos y certeros de que lo que estamos haciendo es para Dios. Cuando salimos a evangelizar a las calles, cuando vamos a los hospitales, cuando predicamos dentro en el templo, cuando estamos en cualquier lado y vamos a hablar de Dios, tenemos que estar conscientes que tenemos que presentarnos primero delante de Dios aprobados. Y por eso la importancia de dar una buena exposición de la palabra de Dios. El contexto. Se toma en cuenta el contexto histórico, cultural, literario del pasaje para una comprensión correcta. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Andrés, por favor, ten la bondad de ayudarnos. Nehemías 8:8. Sí. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Amén. Fíjense bien en esto. Cuando nosotros hablamos del contexto, por ejemplo, aquí, cuando estaban hablando cuando Nehemías, Esdras y Nehemías se pararon y junto con los otros levitas y las personas que estaban ahí, las otras personas que estaban ayudando a exponer la predicación, en el versículo 8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense bien, si nosotros vamos a hablar algo del contexto general, del contexto histórico de este pasaje, ¿a qué libro se referían? ¿A qué libro creen ustedes que se estaba refiriendo? Los que puedan, activen la cámara, por favor. Porque si no, yo no les veo y no A sé qué la está. Torá. Exacto. Se refería específicamente a los 5 primeros libros de la Biblia. No podemos aplicar este texto de una manera arbitraria, pensando que aquí Nehemías se estaba refiriendo a toda la Biblia, porque en ese tiempo no estaba escrita toda la Biblia. Ellos apenas tenían las historias del Antiguo Testamento, en este caso específicamente, como dice en el versículo 8, dice, y leían el libro de la ley de Dios, claramente. Se refería a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero como estaban leyendo como dice aquí el texto, que leían claramente, dice... ¿Se bajó el volumen, pastor? Disculpe. ¿Se bajó el volumen o solo es mi dispositivo que no le escucho? creo que tenía problemas con el volumen. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Está abajo. A ver, espérame un segundito ya.
Ahí, ¿me escuchan ahí? Ahí ya se escucha. Sí, ahí está ya. Ahí está, perfecto. Listo. Perdón, era mi micrófono. Ahorita cambié de micrófono. Ya. Como les decía, en este caso, cuando hablamos del contexto, nosotros podemos darnos cuenta de esto. Tenemos que revisar bien esta parte. Aquí dice que estaban hablando la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido, dice, de modo que se entendiese la lectura. Si ustedes ven, van más abajo, dice que ellos lloraban. O sea, no que estaban, no se sentían contentos, sino que estaban llorando, porque se daban cuenta que no estaban viviendo conforme a las escrituras. En algún momento creo que ya enseñé eso. Pero cuando nosotros vamos a ver el contexto, siempre tenemos que analizar. Al momento de la preparación de un sermón, tenemos que tener en cuenta esto. ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que estaba leyendo? ¿Qué es lo que se está enseñando en ese pasaje de la escritura que yo estoy predicando? Y siempre tengo que tener en cuenta esto, el contexto de lo que se está diciendo y de lo que se está viviendo. Cuando nosotros vemos y analizamos correctamente el sentido de la escritura, podemos exponerlo de una manera correcta. Porque si nosotros simplemente lo tomamos y lo aplicamos de una manera arbitraria, vamos a terminar haciendo lo que ya habíamos hablado, ¿no? La famosa eisegesis, que vamos a terminar dándole un sentido contrario y añadiéndole cosas a la palabra de Dios que no quiere, que no tienen nada que ver, que no quiere decir, ¿sí? Fíjense bien en esto. Continuamos. Claridad y orden. El sermón expositivo es claro y estructurado, siguiendo el flujo natural del texto. O sea, cuando nosotros vamos a leer, no podemos darle un sentido incorrecto. Por ejemplo, eh, acompáñenme en sus Biblias. a Proverbios. En el libro de Proverbios. ¿Dónde está? A veces se me cruzan los versículos. Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 10. Mi hermano Jonathan, ten la bondad. Ayúdanos, por favor, con el texto. Proverbios 10:10. Proverbios 10. Amén. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Amén. Fíjense bien. Si nosotros tomamos solamente este versículo para, de alguna manera, tratar de exponer en toda una predicación, solamente hablar de este versículo, aparentemente diríamos que una persona que por guiñar el ojo ya su vida va a ser de tristeza y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Dice, y el necio de labios será castigado. Es por eso que nosotros no podemos tomar solamente un texto de la Escritura. Cuando vayamos a exponer la palabra de Dios, siempre tenemos que guiarnos en todo el consejo de la palabra de Dios, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Primera de Corintios, capítulo 14. Mi hermano se está hallando. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. A ver. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, 40. Leo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos que recordar algo. Nuestro Dios no es un Dios de alborotos. Dios, el único Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no está en medio del desorden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Se han fijado cómo Dios crea en el capítulo 1, cómo se narra la creación del mundo? ¿Se han dado cuenta que los días, que Él no crea las cosas al azar, simplemente que para todo lo que Él hace va poniendo un orden específico? Génesis capítulo 1 nos muestra que
Cuando Él va haciendo las cosas y las crea en 6 días, las crea, pero siguiendo un patrón específico. No podía crear primero los seres vivos y después crear, yo qué sé, el agua. No quería creer, no, Él no crea o no hace las cosas de una manera, como ya lo dije, valga la redundancia, arbitraria. Él sigue un orden en cada cosa que hace. Es por eso que cuando nosotros vamos a la iglesia, una de las cosas que debe de caracterizar a una iglesia que sea bíblica, que sea cristiana, una de las cosas que tiene que estar bien establecido es un orden. Y cuando digo un orden, no me refiero solamente a la liturgia, que primero va la oración, después va la alabanza, después va, y en la alabanza primero van las canciones alegres, después van las canciones que son lentas y que después viene otra vez la oración. Eso solamente es una liturgia que ha sido establecida y adoptada por algunas congregaciones. No digo que esté mal, pero a ese orden específicamente no se refiere. Se refiere a que las cosas se tienen que hacer de manera calmada, tranquila, y que la gente pueda llegar al contexto, al entendimiento correcto de la palabra de Dios. Por eso esas iglesias donde hay muchos desmayos, muchos gritos, el famoso don de lenguas, el vómito santo, la cachetada santa. No sé si ustedes vieron el video que les compartí de TikTok. Un video que lo había compartido también el pastor Will Graham. Cómo sale un señor en una iglesia y sale con chacos, haciéndose el karateca y no sé, hay muchos ejemplos de eso. Otras personas hacen el famoso pisotón santo. Otra gente viene, no sé si ustedes se han fijado que en videos, en las redes sociales, en YouTube específicamente, donde sale alguna persona que dice, bueno, ya dan como 5 minutos de prédica y después viene, ahora sí, tiempo de profecía, y ahora sí, tiempo de lenguas, y ahora sí viene el don de lenguas y recibe. Y este tipo de cosas que provocan un alboroto dentro de la iglesia que dañan la expectativa de lo que debería de ser una iglesia cristiana, a ese desorden nosotros no podemos llegar. O si no, iglesias que hoy en día, por querer estar a la moda, han caído en el descrédito de la gente, las famosas cristotecas, que ahora la iglesia se convirtió en una enorme discoteca donde ponen alabanzas de estilo música electrónica y van todos los jóvenes y como eso les llama la atención a los jóvenes, eso deberíamos de compartir más porque los chicos necesitan y ellos, si, para que no sean llevados por el mundo, mejor que lleguen acá a la iglesia y abrimos la cristoteca o una iglesia que está, no sé si es en México o en Colombia, que se llama el bar, iglesia cristiana. Y llegas y tienen toda la temática de un bar y con mesitas y con comida y bebida y tienen de todo. Y ahí se paran como si fuese un stand-up comedy y empiezan a salir los expositores y viene la música y viene la supuesta alabanza y viene y se para el predicador y empieza a hacerlo como si estuviesen en un bar cualquiera. ¿Ustedes creen que Dios se agradaría de que hoy se hagan este tipo de cosas? O sea, yo veo en el contexto de lo que dice la palabra de Dios, la iglesia primitiva, los primeros cristianos eran perseguidos, no estaban de acorde con el mundo, no iban de acorde con las cosas que a la gente le agradaba. Las predicaciones no estaban compuestas de emociones y sentimientos. Las predicaciones daban solamente un contexto, que era el arrepentimiento. Toda predicación llevaba a eso. Para que la gente pudiera llegar al conocimiento de la palabra de Dios, el centro de todo era que la gente volviese su corazón hacia Dios. El problema es que hoy en día se ha dejado de lado todo eso. Por eso la responsabilidad en ustedes, mis amados hermanos, que ahora están conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Si a mí me preguntan, porque a veces hay gente que tiene esta tendencia a decir, uy, pastor, es que usted cómo sabe de Biblia, pero me ha tomado años de estudiarlo y no me puedo quedar ahí,
Porque una persona siempre tiene que seguir estudiando, siempre tiene que seguir aprendiendo. La Biblia, así tuviéramos, nos dedicáramos 100 años de corrido sin levantarnos de nuestra silla y estar solo lee y estudia, siempre va a tener algo nuevo para nosotros. Así que nosotros no nos podemos conformar con cualquier cosa. Y bueno, a ver, mi hermana Mari dice, o creemos en la presencia de Dios se alaba con esa música o en ambientes no. Entonces, ¿por qué lo practican? Eso de pensar. Sí, lamentablemente es así. Debemos de darnos cuenta de eso. Y quiero compartir con ustedes, voy a dejar de compartir un ratito esta pantalla y les voy a compartir un video que es muy, muy importante, muy necesario, diría yo, que podamos verlo. Déjenme ver. ¿Ya? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí. Escuchen bien esto. No se escucha, pastor. ¿No se escucha? Espérenme un ratito, ¿ya? ¿No escucharon el video? No, no se escucha. A ver, déjenme No, ver no qué se pasó escucha. aquí. Compartir. Vamos a ver. Ah, ya, perdón. Ahí sí. Pantallas, ¿dónde estaba? A ver. Ahí sí. Ahí vamos. Usar medios carnales. Hermano, nunca debemos usar medios carnales para atraer a hombres carnales. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las Escrituras y no solamente predicar las Escrituras. Según Colosenses capítulo 3, 16, 17, debemos cantar las Escrituras. Una prédica tiene que ser bíblica o es herejía. Música, la letra tiene que ser bíblica o es herejía. No podemos simplemente cantar porque mueve las emociones. Tenemos que predicar porque edifica la mente, porque nos instruye, porque nos santifica. Si un incrédulo puede entrar en la iglesia, divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. Hermano, ¿Ahí se escuchó? Sí, sí se escuchó. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de la opinión de lo que acaba de decir el pastor Paul Washer? Mi hermana Valeria, su opinión. Bueno, yo pienso que está en lo correcto, ya que es la verdad, o sea, cuando uno se va a una iglesia, la iglesia debe predicar con la verdad y no solamente se refiere a la prédica bíblica, se puede decir, sino también a la alabanza, porque hay muchas alabanzas o muchas canciones que no son bíblicas, la verdad, no son basadas en la Biblia, sino son letras realmente que si nos podemos analizar, no tienen nada de la palabra de Dios, se puede decir. Entonces,
No sé, ¿qué se puede decir? Una iglesia no está para entretener, como dicen cabras, sino para llevar a la gente al arrepentimiento. Muy bien, muy bien. Mi hermano Andrés, ¿qué nos puedes decir del video que acabamos de ver? Es la verdad lo que dice el pastor Paul Washer, porque a veces se dejan guiar también de un escenario que parece concierto, y también creo que influye bastante cuando no leemos la palabra. Por eso es que también repetimos la canción y no tenemos ni una noción clara, ¿no? Me acuerdo que había una canción que decía, manda fuego, y yo cuando recién llegué hace ya años y la cantaba, pero después ya decía, pero esto no tiene sentido, o sea, simplemente la tarareaba es porque, por el ritmo quizás, y eso es lo que hay hoy en día, por eso es que hay tantos ritmos, hasta chicha cristiana he escuchado yo, y es todo, o sea, pero se desvirtúa en verdad la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Mi hermana Flor nos comenta, ¿no? Dice, si quieres música secular, anda a un concierto secular, pero en el púlpito. Y miren, miren esto, pongan muchísima atención a esto, porque hoy en día el, el tiempo de alabanza ha dejado de ser un tiempo de alabanza bíblico. Hoy en día se ha convertido en un concierto en donde se exalta al hombre, donde se exalta al ser humano, donde el cantante o el que se supone debería de ser el que dirija al pueblo de Dios en la alabanza, solamente se pone en la posición de volverse como la figura de atención en el centro. No, no nos guían a alabar a Dios muchas veces estos cantantes, sino que más bien nos llevan en un sentido totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Mi hermano Jonathan, por favor. Amén, pastor. Igualmente estaba pensando que muchas alabanzas, o sea, no son verdaderamente bíblicas o cristocéntricas, y eso también sería igual de, de opinar en la iglesia, pienso yo, porque caemos en que la alabanza se vuelve más que todo, eh, ¿qué sería? Como sentimientos, emociones, y no realmente lo que vamos, que es alabar al Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Y saben, uno de los peligros que hoy en día lamentablemente se corre dentro de las iglesias es cuando se pone a gente neófita, inclusive a dirigir la alabanza. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra neófito no es un insulto, no. Neófito quiere decir una persona nueva, una persona inmadura en la fe. ¿Qué pensarían ustedes si la próxima semana yo llevo a un muchacho de, yo qué sé, de 20 años, porque sabe tocar bien la guitarra, porque sabe cantar bonito, porque tiene buena voz, le llevo para que él dirija el tiempo de alabanza, pero el día anterior él estaba, él estaba en una discoteca tomando y fumando? ¿Creen ustedes que esa persona puede guiarme a adorar a Dios cuando estuvo el día anterior haciendo algo que va en contra de los principios de Dios? ¿Ustedes qué piensan de eso? Que no, que no, porque debe ser una persona cristiana, para que de esa forma o pueda escoger bien las canciones, las alabanzas que se va a cantar ese día, o pueda componer, siendo el caso de que componga canciones de alabanza para Dios. Amén. Y justamente también lo que nos dice nuestra hermana Mari, si atraemos a las personas por entretenimiento o métodos de hombres en su tiempo, se van a aburrir y se van. Por eso es que hoy en día ustedes ven que las famosas campañas evangelísticas que a veces se hacen, campañas evangelísticas donde todo es un show, bien elaborado, bien preparado, muy bonito, la verdad, pero que no lleva a la gente al arrepentimiento, lo que decía el pastor Washer. O sea, si utilizamos métodos mundanos, vamos a atraer a gente mundana. Y si la gente sale de ahí sintiéndose chévere, oye, qué bonita tu iglesia, ha sido bien bacán, y no es confrontada con el pecado para llegar al arrepentimiento, no sirve de nada. Es lamentable que hoy en día muchas congregaciones son solamente puro show. No estoy en contra de las campañas evangelísticas, que quede claro esto. De hecho, si Dios permite, nosotros también como iglesia que
que estoy pensando en pedir apoyo de algunas congregaciones, amigos, para poder hacer una campaña evangelística. Pero el propósito tiene que ser, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿por qué le estaba instruyendo a Timoteo? Porque sabía perfectamente que su tiempo dentro de poco iba a llegar, que él iba a morir. ¿Y quién se iba a quedar a cargo de la iglesia en ese lugar donde estaba Timoteo? Pues era Timoteo. Entonces necesitaba que haya un pastor que esté preparado para que se haga cargo de esa obra cuando Pablo no esté. El propósito de una campaña evangelística es que la gente primero que nada escuche el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mensaje del arrepentimiento. Si esa persona no llega al arrepentimiento, si esas personas no llegan al arrepentimiento, no sirve de nada la famosa campaña evangelística. Fue puro show. Y si no hay una iglesia, porque si yo voy y les predico y después me voy y la gente se queda ahí al aire, ¿cómo ellos van a poder seguir un discipulado? La palabra del Señor dice, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que vayamos y hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice también que les enseñemos todas las cosas que Dios nos ha mandado, que Jesús nos ha mandado. Pero si yo voy y simplemente cojo y me pongo a predicar y después me retiro de ese lugar, pues entonces, ¿qué pasa con eso? ¿De qué sirvió? Si no hay una iglesia que pueda acoger a esos hermanos y que puedan ser edificados en el consejo de la palabra de Dios. Por eso digo, no es que yo esté en contra de las campañas evangelísticas. El problema es cuando la campaña evangelística no tiene como fruto o no tiene como propósito que la gente que llega al arrepentimiento también después puedan ser guiados. Justo lo que escribía mi hermana Mari. O sea, dice, lo que debemos traer es la verdad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y el Espíritu Santo va a guiar a esas personas. No es el pastor, no es el predicador, no es la campaña en sí misma, es el mensaje del Evangelio, tal como lo hizo el apóstol Pedro. Ahora sí, volvamos a lo que estaba compartiéndoles de la clase. PowerPoint, aquí está. Ahí sí. La aplicación. No solo se explica el texto, sino que también aplica sus enseñanzas a la vida de los oyentes. Esta parte tiene que ser muy clara para nosotros. No se trata solamente de enseñarles lo que dice la Biblia, sino que el mensaje pueda ser aplicado también a las personas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ya sabemos para qué es la palabra de Dios, ¿no? O sea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Eso tiene que ser el mensaje del Evangelio. Hoy en día la gente piensa que cuando, cuando se habla de pecado, la gente tiene tendencia a decir, uy, en tu iglesia son muy legalistas. Predicar el evangelio no es legalismo. Uy, es que en tu iglesia son muy religiosos. Predicar el evangelio no es ser religioso. Y lamentablemente, una excusa, como lo decía el pastor Juan Manuel Vaz, Juan Manuel creo que se llama el pastor que es de España, él dice, yo no creo en esas personas que dicen, yo no soy religioso, porque por lo general utilizan esas palabras para tratar de justificar su mala conducta, el que están viviendo en pecado o el que están alcahueteando el pecado, y eso no puede ser así. Si la gente nos dice religiosos por predicar el mensaje del evangelio, pues entonces que nos sigas llamando religiosos. Hay una gran diferencia entre vivir de una manera religiosa extremista y vivir de una manera bíblica. ¿Qué pensarían ustedes si el día de mañana me ven, me ven a mí, no sé, en un restaurante o en un bar o en una discoteca tomando cerveza? ¿Qué dirían ustedes de mí? ¿O qué sería lo primero que venga a su cabeza? Irían el domingo a escuchar la prédica que yo les dé y la prédica se va a llamar Dile no a las drogas. ¿Ustedes creerían en el mensaje que yo les voy a compartir? ¿Creerían que Dios puede utilizarme a mí? Obviamente no. Sería solamente una especie de conferencista o un motivador, pero eso no sirve de nada cuando se trata de predicar el mensaje de salvación. Tengan en cuenta esto, porque lamentablemente incluso hoy en día
he visto muchos pastores que ya no predican guiados por el Espíritu Santo, sino pastores que predican y sacan sus sermones, sus prédicas de ChatGPT o las sacan yo qué sé, de internet o que copian las prédicas de otros pastores. Exacto, personas que no quieren pagar el precio. Personas que con tal de hacerse, de ganar adeptos para sí mismo, predican lo que la gente quiere escuchar para de alguna manera atraerlos hacia sí. Y eso está mal. Eso no es bíblico. Mi Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, acompáñame por favor a Lucas capítulo 6, si no me equivoco. ¿Dónde está? No, sí. Lucas capítulo 6, versículo 46. Mi hermano Leibert, por favor. Lucas 6, 46. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Amén. Fíjense bien en esto. Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor? ¿Con quién estaba hablando Jesús en ese momento? Mi hermana Anita, ¿con quién cree usted que estaba hablando Jesús en ese momento? Buenas noches. Yo creo que con los discípulos o con el pueblo en general, Pues sí, indicando que, o sea, que no hacen lo correcto y sin embargo le buscan y le dicen Señor. amén. Muy claro, ¿no? Estaba hablando con sus seguidores, con Pastor, sus discípulos. Sí, dígame. pastor. Quería hacer un comentario respecto justo al video que Claro, acabamos de cuéntenos. ver. Es, es muy, muy real lo que indicaba el pastor. Eh, y más allá de eso, yo pienso que la alabanza en una iglesia cristiana debe ser una comunión entre el Señor y la persona y nosotros, o sea, la persona, el ser humano y no confundir con gritos o con histerias que se caen al suelo y a veces, y eso confunden ciertas congregaciones que dicen es el Espíritu Santo. No, 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 eso no es el Espíritu Santo y es justo lo que decía el hermano Jonathan, y él decía, puede ser emoción, o sea, otro tipo de sentimiento, pero no el Espíritu Santo. Entonces yo creo que la alabanza debe ser una comunión entre el Señor y nosotros. Y quería dar un ejemplo. Eh, yo asistí un tiempo a la iglesia adventista, y la iglesia adventista tiene eh, unas alabanzas preciosas, o sea, son himnos y son oraciones dirigidas al Señor, son oraciones hechas música, ¿no? Con una música solemne, porque eso debe ser la alabanza, un momento especial entre el Señor y nosotros. Eso, pastor. Muchísimas gracias, mi hermana. Sí, y recuerden una cosa, tanto la alabanza como la predicación tienen que ir de la mano, y las dos tienen que tener un contexto bíblico, porque si no, no es para el Señor. Hay una canción bueno, hay algunas canciones que yo he escuchado que a veces rayan mucho con el humanismo. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás yo veía a unas chicas que salían dentro de una de las supuestas alabanzas modernas y estas chicas cantaban, es que yo soy la piedra preciosa, la escogida, la consentida, la mimada, y Dios me ama y Dios me... Eso puede sonar muy romántico y muy bonito, pero ¿para quién va la exaltación? O sea, si yo soy el escogido, yo soy el mimado, yo soy el engreído, yo soy la piedra preciosa y todas esas cosas, no tienen nada que ver con Dios, porque estoy alabándome a mí mismo. Entonces, ¿para qué le necesito a Jesucristo? Otra canción que también me parecía bastante graciosa, eso de que yo al diablo le piso al diablo y le piso la cabeza y machácalo, machácalo, decía una canción por ahí. Otras que, bueno, en fin, hay algunas, ¿no? Que
que se alejan del contexto de la palabra de Dios, que rayan mucho con la idolatría o rayan mucho con el humanismo, con el egocentrismo. Y tenemos que tener cuidado de eso. Juan capítulo 6, versículo 60. Mi Señor Jesucristo, en el contexto del capítulo 6, todo el contexto del capítulo 6, Jesús había acabado de alimentar a los 5,000, dice que había mucha gente que le buscaba. Jesús les empieza a predicar que Él es el pan de vida, pero me llama mucho la atención cuando llega al versículo 60, porque dice que la gente de Capernaum, cuando oyeron estas palabras, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que, perdón, no veo bien, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio eh, Jesús sabía de quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, Jesús estaba rodeado de muchísima gente. Muchos de ellos eran sus discípulos. No me refiero a los 12 apóstoles específicamente, sino a todos los que le seguían. Había muchos discípulos que lo estaban siguiendo. Y cuando Jesús les dice estas palabras, y Dios dice que dijeron que las palabras de Jesús son duras. Y desde ese momento mejor se apartaron y ya no seguían con él. Se alejaron de Jesús. Pregunto, ¿Jesús les rogó para que se quede? A mí me sabe dar, no sé, no sé si me da tristeza, a veces me da coraje, cuando yo escucho gente que dice, es que en esta iglesia yo no me siento cómodo con el mensaje. Pero no es porque el mensaje, no sé, porque el mensaje no sea bíblico. He escuchado mucha gente que se aparta de iglesias de sana doctrina porque no se sienten emocionados como en otras iglesias. Eso de que es que yo en esta otra iglesia yo sentía y yo veía y a mí me tocaba. No sirve de nada. Tal como dice mi hermana, si una prédica no nos confronta, algo está mal. Tiene que confrontarnos, tiene que llevarnos al arrepentimiento. Y es lo que hacía mi Señor Jesucristo. Continuamos. Referencias bíblicas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, lo que ya habíamos leído. No leímos esto antes. Segunda de Timoteo 4, 2, la instrucción hacia Timoteo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y enseñanza, es lo que significa la palabra doctrina. Pero fíjense bien, ¿en qué parte de las instrucciones de Pablo hacia Timoteo, cuando le dice que predique la palabra, en qué momento le dice, hazle sentir bien a la gente? O apapáchale para que no se vayan de la iglesia. O enséñales que Dios es un Dios como un abuelito que Él quiere abrazarte. Eso no dice la palabra de Dios. Por el contrario, justo lo que decía mi hermana, la prédica tiene que ser confrontativa, confrontarnos con nuestro pecado para que lleguemos al arrepentimiento. Redarguye, reprende y exhorta. Pero eso tiene que hacerse también con amor, no con ataque. Porque hay algunos predicadores que hoy en día, lamentablemente, utilizan el púlpito para dedicarle prédicas a otras personas. Y mucha gente sale lastimada por este tipo de cosas. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. El púlpito no está ahí para que nosotros ataquemos a la gente. El púlpito no está ahí para que nosotros
hablemos de otra gente. El púlpito, el momento en el que nosotros nos ponemos a predicar. Y cuando digo el púlpito no me refiero al altar en la iglesia donde pones la Biblia. No, porque el púlpito más grande que tenemos es de pronto las calles donde podemos compartir el mensaje de salvación. Pero no se trata de al borracho que ya es borracho decirle, pero es que por borracho te vas a ir al infierno, porque no, se trata de que la gente, entendiendo bien su condición, sepa que la única manera en la que pueden volver su camino, cambiar del sitio donde están, es arrepintiéndose y volteando su mirada hacia Cristo. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo. No solamente una partecita, sino toda la palabra del Señor. Beneficios de la predicación expositiva en la iglesia. Número 1, la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es sumamente importante. La prédica tiene que edificarnos, tiene que fortalecernos, tiene que volver nuestro corazón hacia el Señor, tiene que armarnos de las herramientas para nosotros poder también compartir el mensaje del Evangelio. Si no, lo que está haciendo el pastor no sirve de nada. Número 2, fomenta el crecimiento espiritual y la madurez de los creyentes al proporcionar un entendimiento profundo de las Escrituras. Ya basta de enseñanzas que solamente rasgan un poquito por encimita el sentimiento del ser humano. Basta de esas prédicas donde todo es puro testimonio del pastor y se ha dejado de lado el mensaje de salvación. Basta de la exaltación al hombre. Sí, o sea, el que merece honra, pues tiene que recibir honra. Pero ya basta de estarle mencionando a los pastores o a los líderes o a quien sea en cada momento. Basta de que el centro, la imagen de la iglesia, no sea Cristo, sino el hombre. Mucho cuidado con eso. Porque ustedes, por ejemplo, vean las prédicas bueno, no las vean, ¿no? Pero si ustedes investigan un poquito de sectas, de iglesias donde se manipula a la gente, ustedes van a ver que desde que llegas, el auditorio es espectacular. Sillas súper cómodas, todo bien bonito, todo bien chévere, la foto del predicador en primera plana y esas propagandas que a veces rayan mucho con las propagandas de los conciertos mundanos y anuncian y hasta cobran entradas y te venden la silla y si estás más cerca del púlpito donde está el pastor, pues más se siente el espíritu y no puede ser así. Cristocéntrico y bibliocéntrico, ese es el fundamento, dice nuestra hermana Mari. Muchas gracias. Muy bien, muy claro. Jonathan, por favor, Efesios 4 del 12 al 13. Me queda pastor. Efesios 4 del 12 al 13. Dice así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Fíjense bien en eso, ¿no? El ejemplo a seguir es Cristo. Pablo en algún momento dice, sean imitadores de mí, pero no lo dice por quién es él, sino pone una referencia, pone un punto base. Sean imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Todo tiene que ser centrado hacia Cristo. La unidad en la doctrina. Promueve la unidad doctrinal al enseñar sistemáticamente todo el consejo de la palabra de Dios. No puede haber una doctrina que contradiga a otra, porque si no, entonces sí caemos en el error. Cuando hablamos nosotros de doctrina, ya les había mencionado esto, doctrina bíblica cristiana, la palabra doctrina solamente significa enseñanza. Toda la enseñanza tiene que ir centrada hacia lo mismo, como dice mi hermana Mari, que sea bibliocéntrico y que sea cristocéntrico, tal cual. No puedo yo dar exaltación a los hombres, no puedo dar exaltación a, yo que sé, a la congregación o a lo que podemos hacer nosotros, porque al final de cuentas el que hace la obra es Cristo, no nosotros.
Nosotros no somos salvos por la labor social que podamos hacer. Somos salvos por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Andrés, por favor. Amén. Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Amén. Fíjense bien en eso. Miren, es triste porque lamentablemente hoy en día, con tal de ganar adeptos hacia las iglesias, o sea, se inventan todo tipo de cosas. Vean iglesias como la de este señor Guillermo Maldonado. Yo a veces digo, ¿de dónde se sacan estas enseñanzas, no? Porque en alguna ocasión este hombre, ¿a quién no le gustaría ser millonario? Ya hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ser millonario? ¿Quién está endeudado? ¿Y quién quiere salir de esas deudas? Pues saben, el otro día yo estaba conversando con Dios y yo veía a la gente del mundo con millones y veo a la gente que hace narcotráfico que tiene millones. Y yo le reclamé a Dios y le dije, ¿dónde están mis millones? Dijo este man. Y yo pregunto, ¿mi Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para mejorar mi economía? ¿Ese fue el propósito de Jesús al morir en la cruz del Calvario? Porque la palabra de Dios me enseña que Él murió en la cruz del Calvario para la redención por mis pecados. ¿Alguien de ustedes ha visto la película de la Pasión de Cristo? Supongo que sí. Digan sí o escriban o hagan alguna señal porque me dejan hablando a mí solito y... Sí, 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 sí. Los demás no han visto, parece. Pero bueno. Mire, cuando es una de las películas que de verdad es bastante difícil verla porque es muy duro todo lo que uno puede ver en esa película. Claro que hay algunas cosas que son muy exageradas, pero cuando yo veo esa película, me hace pensar a mí específicamente, no en lo malo que es la gente o los romanos o como algunas personas, no, pero es que si yo hubiese estado ahí, yo le hubiese defendido a Jesús, mentira. Cuando vamos al texto bíblico, cuando vemos algo como lo que vemos en esa película, nosotros tenemos que recordar una cosa, cuán malos somos nosotros, porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. Ese castigo que nosotros vemos de pronto en la película que él recibió es el castigo que nosotros nos merecíamos. No estoy diciendo que la gente va a llegar al arrepentimiento por ver la película. La gente va a llegar al arrepentimiento por la predicación de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a analizar detenidamente cómo fue el sufrimiento de mi Señor, si investigan a profundidad cómo fue el sufrimiento que tuvo que experimentar al momento en que fue castigado, hermanos amados, tenemos que llegar a la conclusión de que somos lo peor y que solamente por gracia del Señor hoy es que podemos decir que tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Protección contra falsas doctrinas. Ayuda a la iglesia a discernir y rechazar las falsas enseñanzas, equipando a los creyentes con un conocimiento sólido de la Biblia. Hechos 17:11, la gente de Berea dice que no se conformaban solamente con lo que les decía el apóstol Pablo, sino que ellos iban y escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que les habían enseñado de verdad eran así. Hermanos amados, vuelvo y repito, no crean ciegamente lo que dice el pastor desde el púlpito. Siempre revisen que lo que se está enseñando va de acorde al conocimiento de la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, pues entonces no me sirve de nada y tengo que alejarme de eso. ¿Sí? Transformación de vidas. Recordemos esto. La predicación expositiva no solo nos informa, sino que también nos transforma. Transforma las vidas al aplicar las verdades bíblicas a situaciones prácticas. Romanos 12:2, mi hermana Valeria. a ver, 12:2, ¿no? Ajá.
No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y creo que es una de las frases clichés que tenemos a veces nosotros los cristianos, ¿no? Es que recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, eso es verdad, pero no nos olvidemos del contexto. No nos olvidemos de lo que dice todo ese versículo. No te conformes a este siglo, sino que sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Hermanos amados, así, eh, vamos a ver. Mi hermana Mari y mi hermana Flor pueden escribirlo ahí en el chat. Los que sí pueden de pronto activar sus micrófonos. Mi hermano Leibert, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios en tu vida? La voluntad de Dios en mi vida. Ujú, Dice que la voluntad de Dios es agradable, ujú. perfecta. Mi voluntad que, que debo agradarle a Dios. En Muy toda, bien. dice también primera de Pedro, si no me acuerdo, no me acuerdo muy bien el versículo, dice que debemos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Muy bien. Mi hermano Andrés, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios directamente para con tu vida? Yo creo que la voluntad de Dios es, en mi vida, es servirle a Él, darle a conocer a Cristo, ser un ejemplo de cómo es un cristiano. Y también, como lo dice en Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Amén. Muy bien. Mi hermana Anita. Bueno, yo creo que de acuerdo hasta todas las, digamos, experiencias que he tenido, eh, el plan de Dios hacia mi vida es ser bendición para mi familia, para, para la gente que yo conozco y dar a conocer lo que Él hizo en mi vida, lo que Él está haciendo en mi vida. Y esa es la manera de poder que el resto de gente, que la gente que no le conoce, pues que le llegue a conocer, que llegue a experimentar lo que el Señor hizo en mi vida. Él cómo me cambió y cómo le llegué a conocer, cómo sufrí y pude darme cuenta, y hoy siempre lo reafirmo, que no es en el tiempo de uno, siempre es en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto, no es porque se dice y es una frase, es porque uno y porque yo lo he vivido y lo comprobé así. Eso, pastor. Amén. Muy bien. Jonathan. Amén, pastor. Yo pienso que sobre todo sería el que le sirvamos y el que le sigamos conozcando más, pues sabemos que Él nos salvó y también sería el fin de todos de obtener la vida eterna. Eso pienso. Amén. Muy bien. ¿Quién me faltó? Están todos, creo. Ah, ya. Mi hermana Flor nos dice que me arrepienta de todos los pecados para poder ser salva. Muy bien. Y mi hermana Mari dice, la voluntad de Dios es que vivamos una vida piadosa, nos sometamos a Él y seamos salvos a través de la fe en Él y llevemos su obra y plan de salvación a los otros. Él vino para salvar para salvarnos y para salvar a los perdidos. Fíjense bien en esto. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, aquí podemos ponerle nuestro nombre, porque esto sí se aplica para nosotros también. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová
y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, ¿quieres tú vivir de acorde a la voluntad de Dios? Es fácil, obedécele. ¿Y qué es lo primero que el Señor quiere que nosotros hagamos? En Segunda de Pedro, si no me equivoco. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo lo que ustedes dijeron, que me arrepienta y que tenga una vida que le agrade a Él, que vive en obediencia para con Él. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y si esa es la voluntad de Dios para conmigo, que soy el pastor, la voluntad de Dios no cambia sobre mí y conmigo tiene una voluntad y con el de al lado tiene otra, con Andrés tiene otra, con la hermana Anita otra, con la hermana Valeria otra. No, la voluntad de Dios en general es eso, que me arrepienta y que viva para Él, que le obedezca. Y parte de la obediencia, parte del querer vivir agradándole a Él, es que yo comunique su mensaje para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Lamentablemente no va a pasar eso con todos. Hay mucha gente que por más que escuche, no van a ser salvos, porque van a rechazar el mensaje de salvación. Lo que ya habíamos hablado, creo que en el seminario anterior, la blasfemia contra el Espíritu Santo, negar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La profundización en la fe es el siguiente punto. Fomenta una fe más profunda y robusta al exponer a los oyentes a toda la riqueza de las Escrituras. Colosenses 1:28. Mi hermana Valeria, por favor. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Fíjense bien en esto. ¿Cuál es la prédica en que va centrada? En Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Pablo también lo expuso así. Que yo predico ¿a quién? A Cristo y a Jesucristo crucificado, pero también resucitado. Mi hermano Leibert, por favor, Efesios 4 del 11 al 13. Amén. Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Fíjense bien en esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lleguemos a la edificación del cuerpo de Cristo. Que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el punto de referencia? Cristo. Amén. Muy bien. ¿Cómo es? Y aquí viene la parte que nos va a encantar. Hermanos amados, ¿cómo estructuramos un sermón expositivo? Aquí vamos a aprender cuáles son los pasos a seguir para poder escribir una prédica que sea, bueno, obviamente, que sea bibliocéntrica y que sea cristocéntrica. La primera regla, bueno, aquí me olvidé de ponerlo, pero la primera regla clara que nosotros tenemos que tener para poder escribir una predicación, para poder compartirla a la congregación, ya sea la congregación, ya sea en las calles, ya sea en la cárcel, ya sea en los hospitales, lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de poder salir a ganar el mundo para el Señor, primero oren. Hermanos amados, sin oración no vamos a poder hacer nada. Y ahí sí, vamos a los siguientes pasos. Selecciona la selección del texto. Elige un pasaje que tenga un mensaje claro y coherente
Puede ser una sección de un capítulo o un conjunto de versículos relacionados. Por eso, una de las recomendaciones principales es tengan una concordancia bíblica. Si de pronto ustedes, obviamente es bien difícil que nosotros nos conozcamos todos los versículos que hablan acerca de un tema, nosotros al no tener tanto cerebro para guardarnos todos los versículos que hablen de ese tema, nosotros tenemos que tener en claro que necesitamos una concordancia para poder estudiarla y después poder ir relacionando el texto, el mensaje. Siempre tengan a la mano una concordancia, un diccionario. Hay Biblias que tienen concordancias bíblicas para que nosotros podamos ir estudiando e ir viendo y relacionando los textos. ¿Sí? Elige un pasaje que tenga un mensaje claro y coherente. Como les digo, o sea, el mensaje tiene que ser sencillo para la gente y tiene que ser claro para que, aunque sea sencillo, tenga una profundidad absoluta dentro del consejo de la palabra de Dios y que llegue a la persona. Mucho cuidado porque cada auditorio es diferente. No es lo mismo predicar a la gente en la cárcel que predicar a la gente en el hospital. No es lo mismo predicar al del hospital que predicar a la gente que está en la selva. No es lo mismo predicar a la gente que está en la selva que predicar en un auditorio donde hay personas que son totalmente estudiadas. Tengan mucho cuidado con eso para que el mensaje sea claro. No hay por qué complicarle la existencia a la gente haciéndoles creer. Por ejemplo, así brevemente. ¿Cuál ustedes creen que sería el pasaje correcto para predicar o cuál ustedes consideran que podrían ser el pasaje que ustedes podrían estudiar al momento que vayan a predicar en un funeral? ¿Quién se, quién quiere responder a esto? Si es que han tenido la oportunidad de estar en funerales, saben perfectamente lo difícil que es. ¿Cuál sería el pasaje que más se acercaría a poder ser expuesto en una situación de un funeral? Porque recuerden una cosa, de pronto el que se murió no era cristiano. Y yo no puedo ir a la gente y decirle, bueno, él ya está descansando en el cielo con el Señor. Si era un sicario que mató a 20 personas y fue avaliado por la policía. Ahora él descansa y nos cuida desde el cielo, dicen algunos. Y de pronto ni siquiera fue al cielo. Recuerden esto, cuando en algún momento, porque les va a pasar. De pronto esa es una de las prédicas que a mí menos me gusta dar cuando tengo que ir a un funeral, por la tristeza que conlleva. Yo siempre utilizo el pasaje de la muerte y resurrección de Lázaro, porque ahí nosotros podemos ver el sentimiento, la emoción, incluso de los sentimientos de mi Señor Jesucristo al momento de llorar. Pero la predicación no es para exaltar al muerto. La predicación en un funeral tiene que ser para que la gente que está viva puedan conocer del mensaje de salvación. Si la persona que falleció es un cristiano, es mucho más sencillo, porque ahí sí sabemos que si la persona vivió agradándole al Señor, pues ahora está en el cielo. Si creyó en Jesucristo, pues ahora está en el cielo. Está descansando en la presencia del Señor. Pero si tienen que predicar en un funeral de una persona que no saben si fue salva, no sabemos si de pronto tuvo chance de arrepentirse, solamente está entre esa persona y Dios, yo tengo que predicarles a los vivos, no hacer una exaltación del muerto. El muerto pues está muerto, ya ahí queda. Pero los que están vivos necesitan escuchar del mensaje de salvación. Eh, Continuemos. Paso número 2. Estudio del texto. Número 1, la observación. Lee el pasaje varias veces y toma notas sobre detalles importantes. Presta atención a palabras claves, personajes y eventos. Lo que ya les había creo que explicado en otra ocasión. Si vamos a predicar acerca de de un pasaje de uno de los evangelios, fíjense bien en qué personajes nomás intervienen. Voy a predicar acerca de Jesús, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. ¿Cuáles son los personajes principales? Obviamente Jesús, Jairo y la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Los discípulos de Jesús que estaban con él
la gente que estaba amontonada donde mi Señor Jesucristo, los mismos fariseos y la gente que llegó a decirle a Jairo, mira, tu hija ya ha muerto, ¿para qué le sigues molestando al maestro? Me doy cuenta de todos los personajes para saber qué participación tiene cada personaje dentro de la historia. No necesariamente tiene que ser un capítulo completo o toda una historia completa. Ya más adelante les voy a poner un ejemplo un poquito más claro acerca de un pasaje del cual podríamos sacar miles de prédicas. Observación. Lo segundo, la interpretación. Investiga el contexto histórico, el contexto cultural y literario del pasaje. Utiliza comentarios bíblicos, diccionarios y otras herramientas exegéticas. Siempre, diccionarios, cuando vayas a realizar una prédica, no te sientas solamente con la Biblia. Coge un diccionario con tu computadora en el internet, los que tienen el LibreOnix, el Easy Words, libros que hablen acerca del libros de predicadores o de personas que tengan testimonio, ¿no? Para poder realizar un estudio muy profundo de las escrituras, del contexto de lo que se refería. Por ejemplo, cuando nosotros prediquemos, no sé, Jesús y la mujer samaritana en el pozo. ¿Por qué una de las cosas que deberíamos de investigar a profundidad es por qué judíos y samaritanos no se llevaban? O cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, ¿por qué les chocó tanto a los fariseos la parábola del buen samaritano? Si se estaba hablando de una persona que estaba ayudando de una manera piadosa hacia un hombre que había sufrido un atraco, que había sido lamentablemente agredido y que le habían robado. ¿Por qué les molestó tanto a los fariseos? Entonces tenemos que entender cuál es el contexto histórico de esa situación, el contexto cultural, por qué los judíos, por qué los samaritanos no se llevaban entre sí, de dónde viene esa pelea entre ellos, por qué, los discípulos se sorprenden al verle a Jesús conversando con la mujer. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué la mujer tuvo que salir en ese solazo, siendo casi el mediodía? ¿Por qué tuvo que salir a esa hora a coger agua? Por lo general, si ustedes investigan a profundidad, las mujeres no salían a esa hora a recoger agua del pozo. Por esa razón es que la mujer en ese momento estaba sola. Las mujeres salían en horas de la tarde a recoger agua para llevar a sus casas porque al mediodía el calor era insoportable. Pero entonces, ¿por qué esa mujer tuvo que salir a esa hora? Todos esos detalles tienen que ser muy importantes al momento de elaborar una predicación, que sea bien utilizada, bien estructurada, para que nosotros después podamos dársela a conocer al pueblo, a la gente, a la iglesia, a la congregación o a quien sea que vayamos a predicar. Y por último, la aplicación. Determina cómo se aplica el mensaje del texto a la vida de los oyentes el día de hoy. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Determinar cómo ese mensaje que estoy utilizando, con un contexto histórico totalmente o cultural totalmente distinto al mío, cómo puede aplicarse esa enseñanza a la enseñanza que estoy dando en este momento. Porque de pronto, aplicaciones pueden haber muchas, pero la interpretación es una sola, ya les había mencionado eso. Si nosotros entendemos bien lo que quiso decir el autor de ese libro, de ese pasaje, en ese momento, vamos a poderlo traer a nuestro contexto actual y poder exponerlo para que la gente de hoy en día pueda llegar al arrepentimiento. Sí, espero que, si estoy siendo claro o ya les hice bolas. Ya está claro. Samaritán tenían una raza entre israelíes, sirios y otras naciones. Creo que también diferencia de religión y de fe. De alguna manera sí, lo que dice mi hermana Mari. Los samaritanos eran una mezcla entre israelitas, asirios y, bueno, entre algunas naciones. Sin embargo, ahí hay una pelea que va mucho más allá. Ellos también creían en el Dios de Abraham, o sea que la religión era bastante similar. Y en cuanto a la fe, si ustedes se fijan bien en el texto, cuando está hablando Jesús con la mujer, le dice, ella le dice, sabemos que ha de venir el Mesías. O sea, ellos prácticamente tenían una religión bastante similar, pero había una pelea ahí que toca estudiarla desde los tiempos de Salomón.
La adoración en el monte, porque ellos decían que se tenía que adorar en ese monte, mientras que decían, no, pero los judíos dicen que es en Jerusalén, pero a nosotros nos enseñaron que es en este monte, donde estuvo nuestro padre Jacob, y todas estas cosas. Pero bueno, hay un contexto que hay que estudiarlo mucho más a profundidad, si ustedes quieren tomar como referencia ese texto, ¿no? Es solamente un ejemplo. Así que sí, les invito a que hagan una investigación más profunda. Se van a dar cuenta de cosas que son realmente sorprendentes. Muy bien, continuemos. Número 3, el bosquejo del sermón. Primero, tenemos que hacer una introducción a la predicación. Presenta el tema del sermón y establece la importancia del pasaje. Captura la atención de los oyentes. Cuando hablamos de la introducción al sermón, nosotros cuando ya determinamos el, el texto que vamos a exponer y damos la primera lectura de ese texto, de ese pasaje de las Escrituras, es en ese momento en donde nosotros, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que enganchar a la persona a que se adentre a la Escritura. Hermanos amados, no les volvamos a la gente facilistas. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre exhortémosle a la gente a que lleve la Biblia a la iglesia. O sea, hoy en día tenemos muchas herramientas como las presentaciones en PowerPoint y todas estas cosas, pero siempre tenemos que animarle a la gente a que lleve su Biblia, a que lleve un esfero, a que lleve un papelito donde anote. No les volvamos a la gente cómoda, porque la gente cuando es cómoda, ustedes se van a fijar que si nosotros les damos todo a manos llenas, la gente va a coger y después toma eso y de pronto lo que se hace en la religión tradicional, ¿no? En la religión católica, que te dan la hojita de la liturgia de esa semana y vas y escuchas y ahí repites y lees lo que ellos te dicen solamente y después vas y van y cogen y después esas hojitas van y las botan o les dan a los hijos para que jueguen y todas esas cosas. Eso no sirve de nada. Pero si nosotros les guiamos a la gente a que escudriñen la palabra de Dios y podemos motivarle a que ellos en sus Biblias la conozcan, la estudien, la escudriñen, la vivan, entonces ahí estamos haciendo un buen trabajo. ¿Y cómo van a ellos a, a enamorarse de sus Biblias cuando ven que nosotros también somos facilistas? Cuando ven que nosotros no usamos la Biblia para predicar. Consejo, especialmente si van a predicar en una congregación. Tengan muy en cuenta esto. Nunca, por ningún motivo, se recuesten sobre el atril del púlpito. Porque hay algunos pastores, algunos predicadores que yo les he visto que están predicando, yo no sé si es por pereza o por cómodos o qué, y se arriman así al atril. Están ahí cruzados los brazos y predicando arrimados así. Eso no se ve bien. Eso se ve horrible. Contagian un sentimiento de pereza, de desgano, y eso provoca que la gente también tenga pereza. O sea, si le veo al que está adelante con pereza, pues yo también voy a tener pereza. Mucho cuidado con eso. O por otro lado, la gente que le encanta andarse moviendo por todos lados para que le dé. No, el enfoque tiene que ser la palabra de Dios. ¿De qué sirve que te estés moviendo por todas partes? Cuando te mueves mucho, la gente tiene la tendencia a estarte viendo a ti y a dejar de lado lo que tienen que ver dentro de la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Dice, visité una iglesia, el pastor no utilizó la Biblia y nadie tenía Biblia, es cierto, es lógico. Si el pastor no usa la Biblia, pues entonces, ¿la gente para qué va a llevar la Biblia? Y si ustedes se dan cuenta en estas iglesias, es puro testimonio y cuando yo vi, cuando yo experimenté y cuando Dios me habló y Dios me dijo y yo estaba bien y yo sentí en el espíritu y tanta cosa. Y quieren contagiarle a la gente. Y si tú dices, oigan, pero eso no está bien, dicen, no, no, es que tú estás en rebeldía. O tú no estás en el espíritu que nosotros estamos. O tú no tienes la visión que Dios nos ha dado a nosotros. No se trata de eso. Es triste que hoy en día la Biblia, no sé, sí, puro testimonio y rock, oh, puro show, pura emoción. Y qué pena, ¿no? Y qué bueno que ustedes pueden identificar estas cosas y cuando vean estas cosas salgan soplados de esas iglesias.
Porque si yo quiero ir a un concierto de rock, pues me voy al de My Chemical Romance o al de Mago de Oz, pues yo qué sé. Si- Para ver un show mundano, pues me voy a un concierto mundano. Pero si voy a la iglesia, es para ser instruido en el consejo de la palabra de Dios. Ustedes, guiados por el Espíritu Santo del Señor, cuando tengan que exponer la palabra de Dios, no se separen de su Biblia. Hay algunos que tenemos la Biblia que ya parece papiro antiguo porque está llena de marcas, llena de rayas. Pero una frase que en algún momento Dios puso en mi corazón. Cuando veas a una persona con su Biblia que está muy gastada, que ya ha sido subrayada, leída, escudriñada tantas veces, es porque esa Biblia de verdad ha sido bien utilizada, ha sido muy conocida. Así que ese es el punto, ¿no? Que podamos ser edificados en el consejo de la palabra de Dios. El cuerpo del sermón divide el texto en secciones lógicas y desarrolla cada punto con explicaciones, ilustraciones y aplicaciones. En esta parte nos sirve mucho la tecnología. Cuando nosotros vamos a exponer el texto, yo por lo general cuando tomo un pasaje de la escritura, siempre utilizo frases para que la gente pueda ser de alguna manera llamativa audiovisual y que la gente pueda relacionar las cosas de las que se está hablando con lo que están aprendiendo. O sea, que la gente pueda ver, de pronto, si estás hablando acerca de Jesús y el endemoniado gadareno, pues pon una imagen, y en esa parte sí nos ayuda mucho la tecnología, una imagen donde está Jesús, pues con el endemoniado gadareno. Hay muchísimos recursos que hoy en día se pueden utilizar. Si de pronto estás en una iglesia, de pronto donde la gente, donde es muy pobre y no tienen estos recursos, pues trata de utilizar un ejemplo con que la gente se identifique. Si estás en medio de la selva, no les vas a hablar de la tarjeta de crédito o de la tablet, porque de pronto estás en la selva y esa gente no sabe qué es eso. Si estás, yo que sé, en la gran ciudad, en cualquier ciudad, en una ciudad con gente que está acostumbrada a las cosas que están en la ciudad, pues ahí puedes utilizar ese ejemplo. Pero siempre trata de contextualizar lo que estás enseñando con las vivencias de la gente para que la gente pueda entender y relacionar lo que están aprendiendo de la palabra de Dios con lo que están viviendo en el día a día. Y la explicación clarifica el significado, perdón, del texto. Muestra de manera clara lo que la palabra de Dios quiere decir. Sean sabios al momento de hacerlo. La ilustración utiliza historias, ejemplos o analogías para hacer más comprensible el mensaje. Y hermanos amados, cuando utilicen estos recursos, sean claros en lo que le están enseñando a la gente. Yo le escuché a un predicador de verdad que yo no sé, yo no sé, les voy a contar lo que él predicó para que ustedes identifiquen de pronto esta historia. Dice que estábamos hablando acerca del alcoholismo, ¿no? Y se estaba hablando, pues estaba predicando el pastor este acerca del alcoholismo. Y él dice, yo en mi pueblo natal, donde yo vivía, en algún momento estaba el borrachito del pueblo. Y siempre todos le conocían porque era el borrachito del pueblo y todo. Y en una ocasión veíamos que cada vez que él iba a su casa, de lo borracho que estaba, iba golpeándose contra el poste. Y caminaba y se golpeaba contra un poste. Y se acercaba y caminaba y se golpeaba contra otro poste. Y se acercó a donde mí y me preguntó, oye, ¿cuántos golpes ves tú en mi cabeza? Le dice, oye, pero tienes como 4 chichones, ¿eh? Dice, es que me faltan 3 golpes más para llegar a mi casa. Y yo decía, y él lo contaba como que fuese una historia que él vivió. ¿Cuál es el problema? Que la gente se dio cuenta que esa historia no es algo que él vivió. Eso lo leyó en Condorito. O sea, si yo necesito leer Condorito para predicar la palabra de Dios, ahí hay un problema. Mucho cuidado con estas cosas. Si van a utilizar ejemplos, utilicen ejemplos que sean reales. O si van a utilizar historias, como lo hacía mi Señor Jesucristo, que lo hacía con parábolas,
explíquenle a la gente que es una historia, que es ficticio, para que la gente pueda entenderlo. Que quede claro esa parte, ¿no? La aplicación muestra cómo se puede aplicar el texto a la vida cotidiana de los oyentes. Hablamos de la aplicación. Por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que seamos transformados en nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Llevarles a la gente a que sepan cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas. Eso no se aplica solamente para el pueblo de Israel. Que le ames, que le obedezcas, que le sirvas. Eso no se aplica específicamente solo para el pueblo de Israel. Contextualiza lo que es lo que esperas que Dios demanda de ti. Que le ames, que le obedezcas, que le sirvas, que te arrepientas. Sí, es un ejemplo de un texto que fue escrito hace miles de años, pero si yo lo traigo al tiempo de hoy, la pregunta es la misma. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Y le llevas a eso. Lo estás contextualizando con el diario vivir. Porque mucha gente, aun cuando están viviendo, están metidos en la iglesia, mucha gente ni ama, ni sirve, ni vive para el Señor. Hay muchos pastores hoy en día que ni siquiera son cristianos. En Canadá salió ahí una pastora de una iglesia, pastora entre comillas, que ella declaró abiertamente, yo soy la pastora de esta iglesia, pero yo soy atea. Entonces, los pastores que salieron hace algún tiempo atrás diciendo que ellos se sienten orgullosos de su hija, porque su hija nació como niña, pero ahora se siente niño y ellos siempre le van a apoyar porque sigue siendo su hija. Y ahí salen con todo tipo de tonterías. O iglesias donde hoy en día ya no necesitan del pastor ni del Espíritu Santo porque ahora ya tienen inteligencia artificial y la prédica la desarrolla una imagen generada por inteligencia artificial. Cuidado con estas cosas. Y la conclusión. Resume los puntos principales y desafía a la congregación a responder al mensaje de manera práctica. ¿Cuál es el mensaje? El arrepentimiento primeramente y que ahora vivan para Cristo. Que la gente, lo que escucha de nosotros, puedan ahora llevarlo a su vida diaria. La gente tiene que salir al final del culto, al final del servicio, tiene que salir motivados a cambiar, porque si salen y siguen viviendo como se les da la gana, no sirve de nada. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano que dice ser cristiano, que dice estar viviendo para Cristo, sigue viviendo como se le da la gana? Entonces no hay un nuevo nacimiento y no sirvió de nada. Número 4, oración y preparación. Si ya estudiaste todo, ya escudriñaste, ya llevaste todo esto, ahora sí, a escribir el mensaje. Que no sea demasiado largo para que la gente pueda mantener la atención al momento de la predicación, que no sea solamente emoción. Y en esa parte, sí, hermanos amados, el pueblo, la gente, la congregación, le pertenece a Jesucristo. Nosotros solamente repetimos lo que Jesús nos manda a decir. El mensaje tiene que primero ser confrontativo hacia nosotros para que la gente pueda llegar a eso también, para que sea confrontada y lleguen al arrepentimiento. Ora por sabiduría y claridad en la presentación del sermón. Pide a Dios que el mensaje toque y transforme sus vidas. Pídele al Señor que las palabras que vas a utilizar puedan llegar a lo más íntimo y profundo del corazón de cada oyente. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que toda palabra, no por hacerte el muy bacán con la gente, no puedes caer en el error de insultarle a la gente. No puedes hacer burla de la gente. No puedes hacer burla de las profesiones de la gente.
Mucho cuidado con eso, porque la gente puede terminar muy herida y después no haber poder humano que les regrese a esa iglesia. La gente va a ser confrontada así con su pecado, no por el hecho de ser pobre, hacerle de menos. Predicadores, pastores, hermanos, siervos del Señor, acérquense a la gente, salúdenle a la gente, abracen a la gente, porque si nosotros no lo hacemos, entonces ¿de qué Cristo estamos hablando? Mucho ojo con eso. Y ahora sí, vamos a una parte interesante. Un ejemplo del bosquejo. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16, por favor, abran sus Biblias. Aquí les voy a dar un ejemplo porque la siguiente tarea que van a tener ustedes va a ser escribir una predicación. Juan 3:16, todos conocemos el texto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí les voy a dar este ejemplo. Y si ustedes quieren después utilizarlo para poder predicarlo, estudienlo, oren, pídanle al Señor revelación y de pronto van a salir muchísimas más cosas que las que yo les puse aquí para que ustedes puedan exponerlo, ¿sí? Miren, en la introducción nosotros podemos destacar de qué se trata el tema. Y el tema a introducir es el amor de Dios como tema central. Juan 3:16 nos habla directamente del amor. Empieza el texto diciendo, porque de tal manera amó Dios. Ese verbo tiene que estar muy claro en lo que vamos a exponer. El amor. Y ahí podemos empezar ya a capturar la atención con una historia sobre el amor sacrificial. Hay una historia muy bonita que dice que en una aldea de un pueblo indígena habían empezado, ellos eran muy estrictos en sus costumbres y en sus reglas. Y una de las cosas que no se permitía era el robo. Y en ese momento empezaron a perderse las cosas de algunas casas dentro de ese pueblo indígena. Y se empezaron a perder las cosas, se empezaron a perder. Y el jefe de esa comunidad, el jefe de esa comunidad había dado orden de que investiguen y hallen al ladrón. Y si en el momento en que encontraban al ladrón, tenía que ser castigado. Y como era una comunidad indígena, le aplicaban justicia indígena y hay un castigo que se conoce como el garrote, que literalmente es que dos personas a cada lado se arman con dos varas, le amarran a la persona contra un poste y le tienen que darle palazos en la espalda. Y eso mucha gente no soportaba. Dice que en un momento llegan a donde el jefe de la comunidad y le dicen, jefe, encontramos al ladrón. ¿Qué quieres que hagamos? Dice, yo ya dicté sentencia. La persona que estaba haciendo esto tiene que ser castigada con garrote. Y le dicen, pero jefe, hay un problema. La persona que estaba robando era tu mamá. Y el jefe en su corazón le dolió porque era su madre. Y él ya dictó la sentencia. Y él no podía retractarse de esa sentencia. Y él mismo dice, la sentencia se aplica porque se aplica. Tiene que hacerse justicia. Pero como jefe de la comunidad, voy a pedir una cosa, voy a hacer una petición. Quiero quiero en el momento en que la vayan a castigar, yo poder estar abrazado a sus espaldas para que el castigo caiga sobre mí. Un ejemplo de una historia muy breve que ustedes podrían utilizar al momento de exponer esta. Sí. Empiezas hablando del amor, del sacrificio que uno haría por uno. O darles un ejemplo. Padres, ¿qué estarían dispuestos a hacer por ustedes por sus hijos si les ven que tienen hambre? Y solo hay un pan en la casa. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer? La mentira que todo padre dice. Come nomás tú. Yo ya no tengo hambre.
Estamos hablando de amor sacrificial. Pero ustedes ya pueden ir por ese lado y a ir enganchando a la persona para que vaya hacia lo que quieren exponer, el amor sacrificial. Número 2, el cuerpo. Ahí es donde podemos ir ya poniendo las frases que vamos a explicar dentro de lo que vamos a predicar. Dios amó al mundo, tal como lo dice en Juan 3:16 en la primera parte, y vemos el contexto del amor de Dios, explicamos del amor incondicional y universal de Dios, porque el amor de Dios es dado hacia todos los hombres, lamentablemente muchos lo rechazan. Dio a su Hijo unigénito, el sacrificio de Jesús, la encarnación y la crucifixión como actos supremos de amor. El sacrificio, el desprendimiento, el estar dispuesto a darlo todo aún por las personas que me rechazan. El ejemplo claro, Jesús en la cruz del Calvario, su oración era, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Número 3, para que todo aquel que en él cree, si se dan cuenta que todo va relacionado con la frase, con el texto mismo, para que todo aquel que en él cree, la oferta de salvación, la accesibilidad a la salvación a través de la fe, a través de creer en él. El ejemplo claro, igual Jesús en la cruz del Calvario, el ladrón junto a la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. A pesar de haberlo visto en su momento, en su muerte, él sabía que Jesús podía salvarle. No se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado de la fe, la consecuencia de haber creído en Jesucristo, la promesa de vida eterna y su significado. Esa es la estructura con ustedes. Todo este documento yo se los voy a enviar en PDF para que ustedes lo puedan estudiar y relacionarlo. Y la conclusión, número 3, resumir los puntos principales y desafiar a la audiencia a responder al amor de Dios con fe y obediencia. No sirve de nada que nos matemos predicando si no les llevamos, si en la conclusión del mensaje no les llevamos a este punto. Les recordamos lo que acabamos de aprender, pero les lanzamos un desafío. Ahora que tú sabes lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por Cristo? El Señor no te dice que mueras hoy delante de la gente, o que te sacrifiques o que hagas alguna especie de sacrificio tú para que puedas ser salvo. El sacrificio ya lo hizo Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? ¿Crees de verdad en lo que hizo Jesús? Lo hizo por ti. Y nosotros aquí de pronto lo vemos como que Dios lo hizo, sí, por todo el mundo, pero ahí lo puedes llevar directamente añadiéndole, ¿no? Otro texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, dice que, vamos al texto ya, porque si no, pues yo me invento y pues van a terminar confundidos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando dice que el apóstol Pablo dice, crucificado junto con Cristo estoy, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, a ver, perdón, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una frase que le escuché hace como 7 años, que la dijo el pastor Héctor Cisalema, uno de mis mentores, en una prédica, justamente predicando acerca de Gálatas 2:20. Él dijo, en Juan 3:16 lo vemos de una manera general, el amor de Dios hacia el mundo. Pero aquí Pablo utiliza una frase que llega mucho al corazón, porque dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si en este mundo hubiese existido solamente yo y fuera el único pecador que existe en este mundo, igual Jesús hubiese bajado a morir en la cruz del Calvario por mí. Igual él hubiese dado todo y hubiese sacrificado todo, hubiese expuesto su vida, hubiese sufrido todo lo que sufrió para salvarme solamente a mí. Porque es lo que dice el texto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí concluyes. Ahora tú, que sabes lo que Jesús hizo por ti,
¿Qué es lo que Jesús pide de ti? Que le ames, que le sirvas, que le obedezcas, que te arrepientas, que renuncies a tu pecado y ahora te entregues al Señor. Fíjense bien en eso. ¿La tarea es ese pasaje en específico o es de cualquier pasaje que escojamos? Ya les voy a decir la tarea, ¿ya? Ya casi vamos a concluir. Fíjense bien, este solamente es un ejemplo. No es específicamente Juan 3:16 de la tarea lo que tienen que hacer. Aquí es un ejemplo para que ustedes ya vean cómo se desarrolla un bosquejo. Y ustedes puedan también desarrollarlo cuando ya tengan para la tarea que van a tener que hacer. Recuerden esto, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el punto clave, que cuando vayamos a predicar, santifiquemos, glorifiquemos el nombre de Dios, primeramente en nuestros corazones, y estemos preparados para exponerlo hacia la gente, para que la gente llegue también al arrepentimiento. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta aquí, mis amados hermanos? Pregunten nomás. Por favor, no se queden callados. ¿Están vivos? Todavía. Si bien ya vamos a terminar, ¿no? Yo les voy a enviar el documento en PDF, en archivo de texto, para que ustedes puedan ver. La tarea, primeramente, va a ser, van a analizar un sermón, una prédica que yo les voy a enviar el link al grupo de WhatsApp. Ustedes van a escuchar la prédica, es una prédica del pastor Paul Washer, justamente el pastor que vimos hace un momento. Van a analizar detenidamente ese sermón. Van a tener que observar, van a tener que escuchar, prestar muchísima atención. Bueno, ahí están las indicaciones de la tarea en el texto. Y esa es la primera parte. Pero la segunda parte de la tarea es que ustedes van a escoger un pasaje de la Escritura y basados en lo que aprendieron el día de hoy, no tiene que ser, yo no les voy a dar el texto que ustedes van a hacer. Les puse como ejemplo Filipenses 4, del 6 al 7. El que quiere utilizar ese texto, pues bien. Y el que quiere hacerlo con otro pasaje de la Escritura, pues pueden hacerlo tranquilamente. Escojan un pasaje y van a desarrollar la introducción, el cuerpo del sermón y van a llegar a la conclusión. Pero que haya quedado clara la clase del día de hoy para que no tengan dificultades al momento de hacer la tarea. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Nos quedan 8 minutos. Pregunten en este momento, por favor. Nadie dice nada, me dejan como que... Recuerden que no hay pregunta tonta, ¿no? Pregunte. Bueno, a ver, ¿cómo el momento que nosotros queremos predicar, dar a conocer a determinado grupo de gente, nosotros debemos también analizar qué tipo de gente es, Ajá. ¿no? Pero obviamente para que el mensaje sea más claro, ¿cómo identificarnos con esa gente sin llegar a la ofensa, como usted acaba de decir? Porque a veces nos toparemos con un sinnúmero de personas, distinto nivel de instrucción y todo lo demás. Pero para nosotros llegar a la prédica, para que la prédica, digamos, llegue a estas personas, ¿cómo identificamos o cómo nos direccionamos para identificarnos con ellos, para que ellos sepan que nosotros, que sea más fácil la palabra, pero sin llegar a la ofensa, ¿no? O sea, no sé si me hago Ya. entender. A ver, primero que nada, oración, lo más fundamental antes de escribir una prédica, antes de poder hacer cualquier cosa. Si tienen la oportunidad de compartir el mensaje, siempre identifiquen qué tipo de auditorio voy a tener. En el caso de usted, por ejemplo, usted está trabajando en el Oriente. Si usted no es lo mismo predicarles a sus compañeros de trabajo, que de pronto son personas capacitadas, preparadas académicamente, que predicar a la gente de la comunidad ahí. Si es a la gente de la comunidad, puede utilizar, por ejemplo, el texto que acabamos de ver, en el ejemplo, Juan 3:16.
porque ahí habla directamente del amor de Dios. No necesita mayor entendimiento o mayor conocimiento académico para entender lo que significa el amor. Y ahí pueden utilizar incluso el ejemplo que yo les di, la historia del jefe de esta comunidad y todas esas cosas. Ya. Identifiquen el auditorio. Una vez que hayan identificado cuál es el auditorio en su mayoría, porque de pronto sí va a haber gente de pronto son unas 50 personas que académicamente no pudieron acceder a estudios, y por ahí tenemos también uno que otro que sí lo accedió, pero el mensaje tiene que ser de una manera bastante general en este caso. Si a ustedes les invitan en otro caso a un auditorio donde va a haber personas muy preparadas, ahí en cambio ya tiene que ser otro enfoque. Y si ya son gente que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues tienen que estar muy claros en lo que van a enseñar. No pueden nomás soltar una prédica improvisada y al azar. Analicen cuál es el contexto cultural de las personas que están ahí. ¿Cuál es su nivel de preparación? Vean, identifiquen para que la gente no sienta ofendida. De pronto, cuando ustedes vayan, especialmente si es una prédica evangelística, no se centren en atacar su religión. Céntrense en que ellos puedan llegar al arrepentimiento. Céntrense en el pecado, en que somos pecadores, no son pecadores, somos pecadores y necesitamos de Jesús. Porque ahí sí, ellos tienen que entender que todos estamos en la misma posición. Todos somos pecadores y todos necesitamos del mensaje de salvación. ¿Sí está claro? Sí, gracias, pastor. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, por favor? Yo quería hacer una pregunta. Dele. Yo podría elegir tal vez justamente Juan 3:16, pero del 16 al 21 tal vez, o es muy largo. No, o sea, miren, o sea, ustedes tienen que analizar. Recuerden, procuren de que una predicación, cuando la vayan a exponer, no dure más allá de 45 minutos o máximo una hora. Porque después de la hora la gente ya empieza a perder la distracción. Tiene que ser una persona muy, muy buen orador para que la gente quede enganchada a estar escuchando el mensaje. Pero traten de estructurarlo de una manera que dure de 45 minutos a máximo una hora. Si no, después de eso Sí, ya la gente empieza a aburrirse. Sí, sí, puede lo que pasa es hacerlo. que, espérame un ratito, yo preguntaba porque, por ejemplo, cuando, en mi caso, ¿no? Cuando solo se habla de Juan 3:16, muchas veces la gente se confunde al más o menos, o sea, creer que ya Jesús murió por mí, murió por amor, pero yo puedo vivir como a mí se me da la gana. Entonces, No, como que claro, eso es el problema que yo, o sea, por mi experiencia, ¿no? Muchas veces veo. Entonces, para mí, por ejemplo, es importante predicar, como le digo, del 16 al 21, para que se den cuenta también los dos lados, la salvación y la condenación o el resultado de rechazar también a Jesucristo de una forma que no en sí les da ataque, pero también de decir la verdad. claro. No, siempre. O sea, yo ahorita les puse un ejemplo bastante breve para no alargarnos mucho, pero siempre ustedes, aparte del texto que escojan, pueden, añadirle otros textos que vayan centrados en el tema. O sea, no se centren solamente en el texto que ya escogieron. Traten de explicarlo y expónganlo utilizando respaldos bíblicos y referencias de otras partes de la escritura. ¿Sí? Entonces, Ajá. las tareas son, explica nuevamente, por favor. Ya, a ver, las tareas son, la primera tarea es escuchar el mensaje, la prédica que les voy a enviar yo a ustedes. Les voy a enviar el link a través de WhatsApp. Yo les envío esa prédica y ustedes van a tener que escuchar. Yo les voy a dar las instrucciones en el documento en PDF, ahí están las instrucciones. Ustedes lo que tienen que hacer es escuchar bien, observar y ver a qué se refería el pastor, cuál es la exposición que da el pastor en esa predicación. Y la segunda tarea es desarrollar una predicación en base a lo que aprendimos hoy, desarrollar una predicación. Ustedes escojan el texto y ustedes la van a desarrollar, la van a escribir, van a escribir esta prédica, este sermón, y igual lo van a enviar, hacer un bosquejo. Exacto, hagan un bosquejo. Es la redacción de un bosquejo de un sermón expositivo basado en un pasaje. No lo hagan muy largo,
pero sí háganlo de una manera clara, sencilla, que sea entendible, primeramente para ustedes y segundo para la gente a la que podrían exponerlo. Imagínense que este domingo les toca predicar a ustedes en la iglesia y ya de ahí desarrollan la prédica. Así que eso es mi hermana Flor y para todos los oyentes. Creo que ahí está claro todo, espero que sí. Si tienen dudas o inquietudes o preguntas, por favor, no duden en escribirme a mi WhatsApp personal o al grupo. Escriban, de pronto yo a veces estoy un poquito ocupado y no respondo enseguida, pero en cuanto yo ya vea, yo ya les puedo responder. Hagan el bosquejo, escuchen la prédica que van a escuchar de... No les puse una prédica mía porque sería muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy arrogante de mi parte, o sea, que también escuchen prédicas mías, ya depende de cada quien. Les voy a dar una prédica de un que me pareció excelente del pastor Paul Washer para que ustedes puedan desarrollar la tarea. Así que ya saben, ahorita mismo yo ya les envío el PDF para que ustedes puedan ir ya estudiando y desarrollando la tarea. Vamos a orar para ya terminar con este tiempo de aprendizaje. Si tienen dudas, por favor, escríbanme o llámenme o lo que sea. Jonathan, por favor, ayúdanos con la oración para terminar. Amén, pastor. Cerramos los ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a ver. Señor, te damos gracias porque eres tan bueno y misericordioso, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, compartir tu palabra, nos has permitido instruirnos más, Señor, pues sabemos que usted necesita hacedores, mi Dios amado, personas quienes vayan, Señor, y prediquen las buenas nuevas de tu evangelio, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque usted permite también a los hermanos, Señor, que ellos puedan, Señor, reunirse. Gracias, mi Dios amado, también por la disposición del pastor, Señor, por enseñarnos. Gracias, mi Dios amado, porque sabemos que usted también siempre cuidándonos, siempre cuida nuestra vida, mi Dios. Siempre cuida, Señor, también nuestro sustento, Dios. Bendice también a nuestras familias, Señor. Y estamos tan agradecidos como usted. Señor, le pedimos que podamos, mi Dios amado, seguir adelante, Señor, aprendiendo, que podamos guardar esta enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, y que en algún futuro podamos ser de bendición para aquellas personas que lo necesitan. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Señor Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, descansen, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles, culto de oración. Bendiciones. De mañana. Igual. Buenas noches. Hasta Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.